Estoy muy contento porque esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Hace varias semanas, no tengo el número, el Señor me inquietó para que volviera a estudiar, a repasar las diferentes cartas del apóstol Pablo a las diferentes iglesias. Y por esa razón es que ustedes están oyendo que mis mensajes en estos días son el fruto de ese estudio, vamos a decir, especial y particular que el Señor me ha guiado. Amén. Para mí ha sido de mucha bendición, porque a veces uno lee la Biblia, ¿verdad? Y se siente inspirado, la palabra siempre es nueva, ¿verdad? Pero cuando uno la estudia como impulsado por el Espíritu Santo, uno halla cosas que son necesarias para el desarrollo de nuestras vidas. Amén. Y yo de verdad me gustaría inspirarle para que ustedes se pongan a estudiar. El Señor me dio el privilegio hace un par de semanas de compartir con el grupo de jóvenes. Y claro, le hablé de lo que Dios me está hablando, ¿verdad? Y para mí fue de tanta bendición que estuvimos compartiendo algunas cosas sencillas y básicas, y al otro día el Señor me dio otra bendición, y fue que la pastora Miriam estuvo predicando y ella volvió a incidir en esos puntos que vimos en la noche. Así que yo creo que de parte de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 1 de la carta de Pablo a los Colosenses. Yo quiero que abramos nuestras Biblias, el capítulo 1, y pongamos nuestro dedito en el versículo 9 hasta el 14. Ahí vamos a estar compartiendo. Pero antes, yo quiero darle las gracias en primer lugar a Dios, y después a algunos hermanos que me han ayudado. En la Fundación de Ciegos, por ahí hay muchas cosas que se consiguen. Y ellos me consiguieron la Biblia, Reina Valera, completa, en una versión en Word, en texto, que para mí es muy práctico porque, a diferencia de la Biblia en audio, que uno tiene que poner el capítulo y con paciencia esperar que ella lea todo el capítulo, ¿verdad? Pero cuando está en Word, uno puede poner, ok, yo nada más quiero leer de aquí a aquí, ¡pa! Listo. Y surgió un deseo de mi corazón y fue, pero ya que está la Reina Valera, ¿por qué no estará la Dios habla hoy? Y busqué, y hay un hermano, no sé si está aquí en esta noche, Miguel, que me consiguió la Biblia completa. Dios habla hoy en Word. Así que, hermano, lo siento, a mí me encanta la Biblia Dios habla hoy, porque es la Biblia que habla como yo. ¿Verdad? Así que el texto lo vamos a compartir, pero como yo lo quiero mucho a ustedes, y yo sé que la mayoría tienen Reina Valera, hay algunas citas que vamos a buscar en Reina Valera. Amén. Primero vamos a hablar un poquito de Colosenses. Ustedes saben que a mí me gusta hablar. Colosenses, Colosas, estaba en lo que, vamos a decir, al sur de Éfeso, lo que hoy toda esa región se llama Turquía. En la antigüedad se llamaba Asia Menor. Y junto con la Odisea, me parece que Sardis y otra región más, ellos eran como una especie de frontera que servía al Imperio Romano para proteger las ciudades occidentales de las invasiones del Oriente. Me gustaría saber si ustedes, si estoy diciendo cosas que es relevante para ustedes, ¿verdad? Cuando hablo del Oriente, me refiero a la parte oriental del mundo. Ustedes saben que el Imperio Romano
fue un imperio occidental, estaba en el occidente, lo que hoy es Italia, Roma, ¿verdad? Ellos vinieron de allá, pero el Asia Menor está justo en la frontera entre el este y el oeste. Si alguien lo recibe, puede decir amén. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo de ciudades eran como una especie de frontera y en la antigüedad, antes del tiempo de Pablo, los ejércitos romanos lo utilizaban como una especie de fortaleza para repeler las invasiones del oriente. Ya en los tiempos de Pablo, el imperio romano se había extendido hasta el oriente, así que ya esa como fortaleza, vamos a decir militar, no eran importantes, pero en su seno sí se dio una civilización muy importante y en esa civilización estaban, vamos a decir así, llenos de paganismo. Ustedes entienden paganismo, ¿verdad? Ok, que esos son, vamos a decir, la mayoría de las religiones orientales que mezclan mucho lo sensual con lo divino. Bien, Colosas, como le dije, estaba cerca de la Odisea y estaba al sur. Pablo no visitó las regiones de Colosas ni de la Odisea. Sin embargo, a cada una de ellas le mandó una carta. La carta de la Odisea no llegó hasta nosotros, no la tenemos en nuestras Biblias, nadie la ha encontrado todavía, pero la carta a los colosenses sí. Diga, gracias, Señor. ¿Verdad? Porque la tenemos ahí. Y a mí me llama poderosamente la atención cómo Pablo, sin haber visitado esta región, puede dar como esa carta tan, voy a usar una palabra de la pastora Miriam, tan cálida, ¿verdad? Como tan llena de amor para los colosenses. Y tan llena de amor que hoy nosotros somos bendecidos por lo que Pablo escribió ahí. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bien, esta iglesia, ustedes van a decir, ven acá, si Pablo no visitó esas regiones, ¿cómo la fundó? Bien, ustedes saben que Pablo no andaba solo, ¿verdad que no? Pablo nunca andaba solo. Él andaba siempre con un grupo de colaboradores. Y ustedes se saben el nombre de algunos. ¿Alguien ha oído hablar de Bernabé? Y de Juan Marcos. Y de Silas. Y de Timoteo. Y de Tito. Pablo no andaba solo. ¿Verdad? Entonces, esta iglesia, vamos a decir, fue fundada por Pablo, pero fue fundada como una especie de control remoto. ¿Verdad? Pablo se radicó en Éfeso, un poco más al norte, porque él había entrado a esa región del Asia Menor por el norte. Él duró aproximadamente 2 o 3 años en la ciudad de Éfeso. Y de los discípulos de él, cada uno fueron a otros sitios a fundar iglesias. Eso es algo, hermano, que yo sueño en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. De verdad. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. ¿A quién no lo ha alcanzado el Señor? ¿A usted no le ha alcanzado? Si no la ha alcanzado, hoy es una buena noche para que usted le entregue su vida al Señor Jesucristo. Y yo estoy total y completamente seguro que si usted le entrega su vida total y completamente al Señor Jesucristo, Él hará con usted maravillas. Aleluya. Por lo menos la palabra me respalda. Bien, entonces Pablo andaba con un grupo de colaboradores y entre ellos había uno que se llamaba Epafras. Y él fue a Colosas y fundó una comunidad allá. Pero esta comunidad era importante, porque yo estoy total y completamente seguro que ustedes saben de alguna gente de esta comunidad. Sí, de verdad. Hay nombres que para ustedes no son nuevos. Por ejemplo, ¿ustedes han oído el nombre de Filemón?
Él era de allá, de Colosas. Oh, qué bien. Y han oído el nombre de Onésimo también, ¿verdad? Él era de Colosas. Bien, esta carta fue escrita por Pablo cuando él estaba preso en Roma. Y esta es una de las llamadas cartas de la prisión. Hubo 4 cartas que salieron más o menos juntas de la prisión de Roma. Ahí está la carta a los Efesios. Hemos hablado de Efesios. Tenemos que hablar otra vez porque eso es lindísimo. Amén. Está la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, esta carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Y cada una de esas cartas salió con un mensajero. Yo no me acuerdo de los nombres de todos los que salieron. Yo sí sé que Epafrodito llevó la carta a los filipenses, Epafras llevó la carta a los colosenses y Onésimo llevó la carta a Filemón. Amén. Y debíamos darle gracias a Dios por estos hombres. El Imperio Romano pensaba que tenía el Evangelio preso en Roma, pero el mismo Pablo dijo, el Evangelio no está preso. Alabado sea el Señor. Entonces, esta carta tiene un énfasis fuerte en la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque Pablo no ha visitado la región, vamos a decir físicamente, pero él estaba informado por Epafras especialmente y los restos de sus colaboradores, qué era lo que se movía en la región. Y esta región estaba influenciada por una secta de, se me olvidó el nombre, pero era una secta, una de las primeras sectas heréticas que estaban en el mundo antiguo. Una de las creencias de esta secta, perdónenme, no escribí el nombre y se me pasó, pero la división que estaba, vamos a decir, desarrollándose aquí, era de los escenos. Pero esa es una división de una secta todavía mayor que más adelante cuando venga el nombre se lo doy. Y si no, usted me llama, me pregunta y yo se lo doy más adelante. Lo que quiero decir es que ellos tenían una creencia de que Dios no había creado el mundo directamente, sino que Dios había creado una criatura y esa criatura creó otra criatura y esa criatura creó otra criatura y esa otra criatura, y eso fue lo que fueron creando las cosas. Y ellos decían que Jesucristo no era más que otra criatura de esas. Y Pablo escribe esta carta para poner al Señor Jesucristo en el lugar que le corresponde. El Señor Jesucristo es Dios y nosotros no tenemos que demostrarlo porque Él lo es. Ustedes no tienen manera de demostrarme a mí que el agua es agua, ¿verdad? Ustedes solamente me le enseñan, mira, esto es agua, punto, ¿verdad? Así que Pablo lo que hace es poner a el Señor Jesucristo como Dios, y no solamente como Dios, sino como cabeza de la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Eso vale un amén fuerte y un gloria a Dios. Amén. Y otra cosa más es que estas cartas que yo le dije, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, fueron escritas casi juntas y se parecen muchas entre sí, pero cada una tiene un énfasis particular. Por ejemplo, la carta a los Efesios tiene su énfasis en la iglesia y esta carta de Colosenses tiene su énfasis en Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Entonces ya, sin más preámbulos, vamos a estar leyendo los versos del 9 al 14. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1,
versos del 9 al 14. Que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Amén. Amén. Nosotros vemos esto, ¿verdad? ¿A cuántos de los que están aquí les gusta orar? Digan amén. Ay, qué bueno. A cada uno de nosotros nos gusta orar. Saben, el Señor me ha dado un privilegio. Yo tengo un poquito de tiempo aquí en la iglesia y yo he tenido el privilegio de estar en muchos cultos de oración. Y cuando la gente pide oración, regularmente pide oración por un asunto de sanidad personal. No le estoy diciendo que no sea válido, estoy diciendo lo que he notado. Asunto de sanidad, ¿verdad? Asunto de necesidad, ¿entiende lo que hablo con necesidad, verdad? Puede ser una necesidad económica, puede ser una necesidad de trabajo, y como vimos en el drama del domingo, hasta una necesidad de visa, ¿verdad? Todo eso se ora aquí. Se ora también por salvación. Y eso es bueno, de hecho. A mí me gustaría que me ayudaran a orar por mi familia, porque ellos necesitan salvación, ¿verdad? Tanto mis hermanas de parte de mi mamá, como mis hermanos de parte de mi papá, necesitan salvación. Y debemos orar por ellos, ¿verdad? También oramos por los ministerios y oramos por otras iglesias, ¿verdad que sí? Ahora, usted se habría preguntado alguna vez, ¿por qué oraba Pablo? ¿Se ha puesto a pensar? Esto fue el primer pensamiento que a mí me asaltó al venir aquí. De hecho, yo le dije a usted que el énfasis de esta carta es la persona de Cristo, ¿verdad? Y yo venía a hablarles de Cristo, pero el Señor me desvió a la oración de Pablo. Y vamos a ver por qué cosas oraba Pablo. Me gustaría que compartiéramos el verso 9. Dios habla hoy si lo tenemos. Por esto nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Usted se dio cuenta por qué cosas oraba Pablo? Mire, eso está tan poderoso que yo no pude como redondearlo, sino que yo quiero que como que lo desmenucemos. ¿Estamos listos? Qué bueno. Entonces, ¿por qué cosa oraba Pablo? Primero, dice, ¿me ayudan? Él ora para que los colosenses hagan ¿qué cosa? ¿Qué? Ok, Reina Valera, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. En nuestra versión, Dios habla hoy, para que ellos conozcan la voluntad de Dios. Ay. Ay, Dios.
Yo creo como que ustedes no entendieron bien. Pablo aquí está orando para que los creyentes que viven en Colosas sean llenos del conocimiento de Dios, para que ellos conozcan, dice ahí, plenamente la voluntad de Dios. Usted sabe lo que es conocer plenamente, plenamente. Cuando hablamos de plenamente, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo es? Totalmente. O sea, que Pablo está orando para que los creyentes en Colosas no sean ignorantes de la voluntad de Dios, no sean hombres y mujeres que tienen que preguntar a otros la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos y hermanas queridas? Está orando Pablo para que cada uno conozca plenamente la voluntad de Dios. Y esa es una oración importante, hermano. Esa es una oración válida. Esa es una oración que vale la pena estar delante del Señor, sufriendo por una comunidad, por una iglesia, por un grupo de personas, por un grupo de creyentes. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros conocemos plenamente la voluntad de Dios, nuestras vidas deben cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, Pablo está diciendo aquí que nosotros no debemos conocer por fuera, conocer de alejito, conocer porque alguien dijo, sino que debemos esforzarnos en conocer plenamente la voluntad de Dios. Aleluya. Conocer por entero lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Hermanos, nosotros le dijimos a Dios que nosotros nos poníamos en sus manos. ¿Fue así o no fue así? Cuando usted pasó por aquí adelante o en una célula o qué sé yo, en un happy hour o donde quiera que usted estuvo, usted le dijo al Señor, yo quiero que seas tú que guíes mi vida, yo quiero que seas tú que me conduzca, yo quiero que seas tú que dirijas mi vida de ahora y para siempre. Entonces, hay algo que usted tiene que hacer y es buscar cuál es la voluntad de Dios para su vida. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Pero eso no es lo único que ora Pablo. Pablo también está orando para que Dios le dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Aleluya. Yo siento como que no estoy llegando. Ustedes están entendiendo. Perdón. Me estoy dando a entender. Ok. La palabra de Dios está diciendo en esta noche que Pablo está orando por una comunidad de creyentes que él no conocía personalmente, que él no había ido a esa ciudad. Y él está orando para que ellos conozcan plenamente la voluntad de Dios. Y en segundo lugar está orando para que sea Dios que lo llene, lo dé sabiduría y entendimiento espiritual. Santo es el Señor. Hermano, no tiene que responderme ahora, pero yo quiero que usted se pregunte a usted mismo, a usted en su corazón, ¿cuántas veces yo he pecado por falta de sabiduría? No me conteste. ¿Cuántas veces yo he metido la pata por falta de entendimiento espiritual? Dios tiene más sabiduría para darnos que tiempo que tiene usted para pedírselo. Y Él está deseoso por colmarlo de su sabiduría. Aleluya. Dios quiere que nosotros adquiramos las cualidades necesarias para aprender, para entender, para razonar y tomar decisiones
sabias en el Espíritu. Alabado sea el Señor. Cuando leemos este verso 9, ¿no les parece que nosotros debemos aprender a orar como Pablo? Tú y yo debemos aprender a orar como Pablo. Él se enfocaba en las cosas que realmente eran importantes. Conocer la voluntad de Dios, adquirir sabiduría y entendimiento espiritual. Este tipo de oración, hermano, busca un resultado en la vida de un creyente. Un resultado concreto. Vamos a ver el verso 10. ¿Les parece? Amén. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ustedes están conmigo, ¿verdad? O soy yo que me estoy gozando solo. No, porque yo estoy sudado aquí. Yo no sé qué pasó con los aires. Aleluya, ¿verdad? Pero la verdad es que este tipo de resultado es la que yo quiero. Yo lo quiero para mi casa, yo lo quiero para mi familia, yo lo quiero para mis hijos, yo lo quiero para mi iglesia, yo lo quiero para mi célula, yo lo quiero para todo el que se me pegue. Alabado sea el Señor. Hermano, estos son los tipos de resultados que nosotros necesitamos. ¿Es así o no es así? Vamos a leerlo otra vez, ¿le parece? Ay, hermano, perdóname, es que está tan lindo, ¿verdad? No se apure. Y además está en versión Dios habla hoy. Amén. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, Aleluya. haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a ver. ¿Le gustaría ir conmigo? Vamos a chequear esto, ¿verdad? Porque es que está lindo, díganme, está lindo, ¿verdad? Pero en esta parte yo no voy a hablar mucho, ¿les parece? Vamos a permitir que sea la Biblia que habla. Primero, yo quise dividir esto en 4 partes. ¿Les parece bien a ustedes? A ver, primer lugar, dice, así que Podrán portarse. podrán. Ajá. Amén. Así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Ah, no, yo recibí al Señor, yo estoy en la iglesia, yo voy a la escuela dominical los domingos, pero de lunes a sábado no voy porque es que yo tengo muchas cosas que hacer, tú ves. Entonces, si me pellizcan, yo le digo a cualquiera lo que le tengo que decir, ahí mismo. Oh, porque es como un hijo de Dios que se están metiendo, ¿sabe? Pero, aunque hay muchas cosas que decir ahí, yo quiero que sea la Biblia que lo diga. Yo le dije que una carta compañera de esta era Efesios. Vamos a ir a Efesios, capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 3 y luego del 17 al 32. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Estamos juntos, ¿verdad? Ok, 17 al 32. Hermano, así como tú lo estás leyendo me gusta, pero dale un poquito más de eso que tú tienes. Esto hazte de cuenta que tú estás adorando al Señor. Amén, amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Verdad que no requiere comentario? Creo que hablar sobre eso es llover sobre mojado. Hermano, usted se convirtió, usted no sabe qué hacer. Lea Efesios, capítulo 4. Vamos a ver. Vimos primero que era portarse como Dios, vamos a decir como Dios manda. ¿Está bien? Lo segundo, ¿cómo dice? Haciendo lo que a Dios le agrada. Usted me puede hacer una pregunta, ajá, ¿y qué es lo que Dios quiere que yo haga? Interesante la pregunta. Vamos a ver lo que dice el libro de Miqueas en el capítulo 6, verso 8. Y no importa, eso lo podemos leer en Reina Valera. Oh hombre, aleluya. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Yo creo que a mí me tocó eso en 40 días con la palabra. Oh, hombre. Dios te ha dicho lo que es bueno. Ven acá, yo creo que, sí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante. Pero yo no quiero que se vayan, así que aquí en Miqueas. Miqueas tiene un planteamiento bien interesante. Dice, ven acá, ¿qué tengo yo que hacer? Agarrar un potrero entero y hacer una ofrenda para el Señor. O irme a Mercasib y comprar 7 patanas llenas de aceite. Lo estoy poniendo más moderno. Y dice, no, el Señor no pide eso de ti. El Señor lo que pide es hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante Dios. Sencillo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Que el Señor nos ayude. Ok, vamos a ver. En primer lugar, vimos que el Señor quiere, ¿qué cosa? Que nos portemos como es digno. Usted ha sido limpiado, usted ha nacido de nuevo. Pórtese como un neonato. Amén. En segundo lugar, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Y ahora en tercer lugar, dando frutos. Alabado sea el Señor. Toda clase de buenas obras. Vamos a ver en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, los versos del 2 al 7. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Alabado sea el Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Eso fue hasta el 7. Sí, Señor. Perdón. Ok. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que demos fruto. Fruto de buenas obras. Nosotros debemos estar claros aquí, todos y cada uno de nosotros, que nosotros fuimos renacidos para andar en las obras que el Señor preparó para que tú y yo anduviéramos en ella. Eso es así. Ahora, la pregunta es, ¿por esa obra yo me voy a salvar? Claro que no. Porque tú te salvaste, debes caminar en esas obras. Alabado sea el Señor. Estoy siendo claro. Okay. La palabra de Dios nos llama a dar fruto. Y si nosotros leemos con cuidado ese pasaje, hay 3 medidas. Primero fruto, después más fruto y después mucho fruto. Alabado sea el Señor. Y en cuarto lugar, nos llama la palabra a dejar de ser bajito, sino que debemos crecer, debemos madurar en el conocimiento de Dios. Amén. En primer lugar dijimos que debemos hacer las cosas que están conforme a nuestra investidura, ¿verdad? Sí. Debemos hacer las cosas de los hombres y de las mujeres renacidos de Dios. En segundo lugar, debemos hacer lo que a Él le agrada. En tercer lugar, debemos dar fruto. Y en cuarto lugar, debemos madurar y crecer. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aleluya. Hermanos, las escrituras fueron diseñadas para que nosotros, para que tú y yo crezcamos por medio de ellas. Y si ustedes se fijan en cada uno de estos 4 ejemplos que yo quise desglosárselo, pero si voy a seguir por ese camino no voy a terminar en esta noche. Pero es que eso para mí era importante. Yo espero que para usted también lo sea, ¿verdad? Que debemos caminar como Dios quiere que caminemos porque Él nos ha salvado y somos nueva criatura. Que debemos, en segundo lugar, ¿se acuerdan? Hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, debemos dar fruto. Y en cuarto lugar, debemos madurar, debemos crecer. Nosotros nacimos ayer, pero si todo el mundo aquí sabe que yo tengo un par de mellizos. Bueno, los que no saben deberían saberlo. ¿Verdad? ¿Cómo ustedes y yo me sentirían si hoy, 21 años después de ese nacimiento, todavía tuviéramos que venir cargándolo con ellos? ¿Cómo usted cree que yo me sentiría?
¿Eh? Entonces, Dios quiere que nosotros crezcamos y que dejemos la niñería. Amén. El capítulo 13 de Primera de los Corintios, el verso 13, creo que dice. No es el verso 13, pero cerca del final dice: cuando yo era niño, yo me portaba como un niño, yo razonaba como un niño, yo hacía las cosas que eran de niño. Pero después que fui mayor, yo dejé a un lado las cosas de niño. ¿Verdad? Entonces ya debemos crecer. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a ver. Hay otra petición en la oración de Pablo. No hemos salido de la oración de Pablo. Ya ustedes saben cómo son mis tiempos de estudio, ¿verdad? Vamos a ver, creo que nos toca el verso 11. Estamos en Primera de Colosenses, capítulo 1. Sí, verso 11. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Aleluya. Hermanos, perdónenme, que esto me emociona. En la oración de Pablo, él tiene una petición, pero después tiene una razón por qué hace esa petición. ¿Ustedes se han dado cuenta? Eso es lo que estamos analizando. Entonces, ahora él pide que Dios lo haga como fuertes, ¿verdad? Pero con una razón. ¿Por qué Pablo pide que Dios lo haga fuerte? Díganmelo ustedes. ¿Para qué? Para que puedan soportar. En otra palabra, esto no es un jueguito de niños. Amén. Esto no es un jueguito, pero nosotros debemos soportarlo, dice, con fortaleza y paciencia y con alegría. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Pero con fortaleza, con paciencia y con alegría. Alabado sea el Señor. El Señor quiere hombres y mujeres que se hagan fuertes en el Señor para que soporten todo con fortaleza, con paciencia y con alegría. Alabado sea el Señor. Amén. Así es. Verso 12. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo dice? Está bonito. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Ok. Dice, darán gracias. Está puesto la escritura. Ok. Darán gracias. ¿A quién? ¿Para qué? Amén. Todo lo que hemos leído arriba es para capacitarnos a nosotros. Hermanos, nosotros somos como si fuera un ejército que Dios quiere y está entrenando para la obra suya. Amén. Aquí en esta tierra. Amén. Entonces, nosotros debemos dar gracias porque el Señor... Mire, cuando yo venía creciendo... Ay, no me dijeron, está bien. Cuando yo venía creciendo, una de las cosas que yo quería era ser piloto. Sí, de verdad. Y yo me estaba preparando, estaba leyendo muchísimas cosas, tenía mis mejores notas, porque yo quería ir a la academia, ¿qué se llama? Ahí en San Isidro. No me acuerdo. Yo quería ir. Pero ¿saben qué? No recuerdo la edad, pero cuando yo estaba entre primero y segundo,
fue que comenzó a desarrollarse mi defecto visual de miopía, ¿verdad? Y yo leí dentro de los requisitos que ahí no querían a gente miope, con lente. Yo, ¿verdad? Pero en este ejército que Dios está preparando, no importa que tú seas miope, pero es mucho mejor si tú no lo eres, ¿verdad? Pero el Señor, con lo que tú tienes, te puede hacer fuerte para la obra que Él tiene diseñada especialmente para ti. Alabado sea el Señor. No importa que tú tengas un defecto, porque fue Él que te hizo. Y Él sabe cómo tú puedes vencer y salir adelante con lo que tú tienes o con lo que tú crees que te falta. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Darle gracias a Él. Y el verso 14, que me gusta mucho, ¿qué dice? Dios nos libró del poder, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Amén. Eso de Dios nos libró, ¿es parte del No, 13 o? es el 13, correcto. Ah, Lo leo del 13 al 14 juntos. ok. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el poder y el perdón de los pecados. Amén. Yo voy a terminar con esto. Bien. Y esto es muy importante porque es la base. Si yo vuelvo en breve a predicar, yo quiero comenzar sobre este punto. ¿Está bien? Los que me llevan anotaciones me lo acuerdan por si se me olvida. Pero, ¿qué nos está diciendo esto? Dice, Dios nos libró ¿de qué? Verso 13, está ahí. ¿De qué? Del poder de las tinieblas. ¿Usted sabe que eso es serio? Pablo, perdónenmelo, Pablo está diciendo aquí algo que está bien bonito como está ahí, ¿verdad? Pero yo lo quiero decir en plátano, yuca y salchichón. La mayoría de la gente dice por ahí, no, hay que tener cuidado, porque como existe lo bueno, también existe lo malo. ¿Usted lo ha oído, sí o no? Y Pablo, ¿qué está diciendo? Pablo está diciendo que Dios tenga una idea. Yo voy a dar unas dimensiones para que usted tenga una idea, ¿verdad? Dios está, el edificio más alto de aquí hasta hace poco era el Huacal, ¿verdad? ¿Usted ha ido a la 14, a la planta 14 del Huacal? Nunca, nadie. Ah, caramba, va a haber que hacer turismo interno. Ok. Si usted tiene la oportunidad de ir y de allá usted mira hacia abajo, usted va a ver a todo el mundo del tamaño de los soldaditos. ¿Eh? ¿Verdad? Creo que la torre más grande del Caney, 35, ¿qué tiene? A mí no me dejaron entrar. ¿Eh? Caribe, ¿qué se llama? Ah, Caney, sí, ok. ¿Verdad? A mí no me dejaron entrar, así que yo no le digo cómo se ve la gente de ahí arriba. Pero no importa. Imagínese, tenga una idea, si queremos hablar de dimensiones, Dios está más arriba de la punta del Caney, pero mucho más arriba. Las huestes de maldad están abajo. Están mirando las dimensiones, ¿verdad? Si usted fuera a la guerra, yo quiero que usted me diga, ¿qué usted quiere hacer? ¿De la infantería, de los que pelean uno a uno, de los que andan en tanque o de los que andan en avión? ¿Por qué? ¿Por qué tú quieres ir en avión? No solo que tiene más defensa, tiene más alcance. ¿Sí o no? O sea que, imagínense. Ok.
yo desde una posición elevada, yo puedo ver lo que está más allá de mis fronteras, ¿verdad? Y cualquier movimiento que haya por allá, yo lo puedo descubrir. Y me preparo aquí y le digo, los tanques, la infantería de aquel lado. No sé si me entienden. Entonces, Dios está mucho más elevado. Miren, aquí en nuestro... Ay, sí, me acordé, Casilda. Aquí en nuestro país hay huestes que están trabajando. Yo no digo que no están trabajando, porque están trabajando. Una de las más conocidas es el vudú, porque la vecina isla nuestra, esa es su religión oficial. No estoy diciendo nada que no esté en los libros, ni en los almanaques mundiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si usted investiga un poco, la mayoría de las deidades del vudú son deidades de la tierra. Cuando usted oye, lee o investiga cualquier culto vudú, cuando la gente entra en trance, usted va a ver que ellos se revuelcan por el piso. ¿Le dice algo eso? Son deidades cuyo poder está al nivel de la tierra o debajo de la tierra. Pero nuestro Dios, dice la palabra, está en los cielos. Y este verso 13 está diciendo, que el Señor tiene potestad sobre cada uno de ellos. Amén. Entonces, no es verdad que el bien está al mismo nivel del mal. No me diga eso. Porque aún ellos fueron creados para el día de la vergüenza. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo, amado hermano y amada hermana? Que yo no tengo que tener ningún temor si yo estoy dentro de la perfecta voluntad de Dios. Porque dice que todos ellos fueron puestos por estrado de mis pies para ser hollados. Cuando hablo de hollado no es para hacer un hoyo, sino para dejarle la huella de Cristo encima de ellos. Alabado sea el Señor. Entonces, nosotros estamos aquí haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y el Señor, una de las cosas que le dijo a Pedro en aquel día que estaban, fue que tú eres Pedro. Y sobre esa declaración que tú has dicho, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Hermano, usted está del lado del más grande. Dígalo conmigo. Estoy del lado del campeón, del más grande, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, el que no ha perdido una batalla, el que lo hizo todo y a lo que toda rodilla debe doblarse y reconocer que Jesús es el Señor para gloria del Dios Padre. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El verso 14. Usted me puede decir, ay hermano, pero es que todavía yo me siento inseguro. Muy bien, no hay problema. Usted puede sentir todo lo inseguro que usted tiene, pero aquí está la cura. Dice el verso 14 que... por quien tenemos la liberación. ¿Qué cosa? La liberación. Sigue, hermano. Y el perdón de los pecados. Alabado sea el Señor. Tenemos la liberación y tenemos el perdón de los pecados para que usted vaya y sea un vencedor en el nombre de Jesús. Para que usted se ponga su ropa de militar, su uniforme con su, ¿cómo se llama? Eso. ¿Verdad? Y usted recoja su arma.
Aleluya. Y usted se ponga firme. Aleluya. ¿Por qué? Porque es necesario que usted sepa en qué es que usted está metido. Alabado sea el Señor. Amén. Dios es bueno. Y Dios tiene un plan maravilloso para su iglesia. Amén. Pero su iglesia tiene que aprender a orar como Jesús quiere que nosotros oremos. Enfocándonos en las cosas que real y efectivamente son importantes. Amén. Alabado sea el Señor. Yo no me di cuenta ahorita si había alguien que vino por primera vez en esta noche. O que ha venido varias veces, pero que no había aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Hay? ¿Se anunció a alguien? Sí. Hoy no. Ok. Porque hoy hay poder aquí en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Amén. Santo es el Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra. Señor Jesús, en esta noche yo te pido que tú me des gusto por tu palabra. Señor, yo te ruego que tú me pongas, Señor, a gozarme, Señor, en tu palabra. Que me des la capacidad de entender, Señor, lo que tú has escrito ahí. Porque eso que tú has escrito ahí es para mi vida, Señor. Y yo quiero disfrutar, como dice tu palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Señor, yo quiero vivir una vida abundante. Yo no quiero estar, Señor, en un rincón. Yo no quiero estar, Señor, escondido, amilanado, temoroso y tembloroso, Señor, en un rincón, sino que yo quiero ir a combatir contigo. Yo quiero estar donde tú estés. Señor, yo quiero aprender a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Pero yo también quiero, Señor, reconocer cuando tú estás en un sitio. Y yo quiero reconocer cuando tú me hablas. Y yo quiero obedecer cuando tú me envías. Y yo quiero hacer todo lo que tú has dispuesto en tu voluntad para mí, Señor. Señor, yo te bendigo en esta hora. Yo glorifico tu nombre. Yo te doy gracias. Y yo te pido, Señor, que a todos y cada uno de los que están aquí, a todos y cada uno de los que nos ven por las diferentes redes, Señor, que tú le des fuerza en el Señor Jesucristo para que ellos sean capaces de soportar, Señor, con fortaleza, con paciencia, con alegría, lo que tú has dispuesto, Señor, para nuestras vidas. Señor, lo que tú has dispuesto para nuestras vidas es bueno, porque lo has dispuesto tú, Señor. Y yo te pido en esta hora que tú hagas que de nosotros salga la alegría, que tú nos dé la fuerza para soportar con fortaleza y que tú, Señor, nos pongas la paciencia, Señor. Hagas que desarrollemos la paciencia para tu gloria y para tu honra. Llénanos de ti y glorifícate en nuestras vidas. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor.